funciona, no sé. Perfecto, gracias. Creo que ya, Bueno, sí. entonces, solamente un repaso rápido del último tema, este tema de despacho hidrotérmico lo vamos a trabajar a profundidad porque es de mucho interés para países como el nuestro, que tienen tanto nivel de energía hidráulica en su sistema, y que esta energía hidráulica, dependiendo del esquema de operación que tengamos, puede prestar diferentes servicios. Entonces, en ese modelo muy sencillo que yo no me canso de repetir que es digamos que una simplificación bastante elemental del problema de despacho hidrotérmico, solo para ir introduciéndolo. Más adelante veremos modelos más detallados. Pero en este modelo muy sencillo ya uno empieza a ver esas características del problema de despacho, que es que efectivamente el modelo logra encontrar el valor estratégico de ese recurso que en principio no le sabemos dar un valor, puesto que se nos es dado de manera gratuita por la naturaleza, y que entonces ese valor entra a tener más bien un valor que está dado por la oportunidad de uso del recurso y también por su condición de abundancia o de escasez. Entonces, vimos como cuando efectivamente el recurso pues estaba totalmente escaso, no había ninguna cantidad de recurso hidráulico en el momento inicial y tampoco había una posibilidad de llegada de agua en el futuro. Y recuerde que el futuro para el modelo es el horizonte de optimización que yo le dé, que en este caso era un día de 24 horas. Por supuesto, cuando yo empiece a meter en un modelo de espacio hidrotérmico más detallado, entonces también vamos a tener horizontes de planeamiento operativo mucho más realistas, o sea, mucho más de un solo día, para poder que incluyamos los fenómenos como el tema del fenómeno del niño. Pero por lo pronto, solo queremos tener como una visión intuitiva del problema de despacho hidrotérmico, entonces por eso también tenemos un horizonte de tiempo pues bastante pequeño para que sea también más sencillo de analizar. Entonces, en este caso, lo que el optimizador hacía era que tenía un despacho de los combustibles desde el más barato hasta el más costoso. Y como el modelo que teníamos, las plantas térmicas, pues es bastante simplificado, realmente acá solamente está considerando el límite superior de la energía, de la potencia generada por cada tipo de máquina, y por eso es que él simplemente lo llena por orden de mérito. Más adelante vamos a ver que cuando empecemos a modelar detalladamente las plantas térmicas, pues ya esto empieza a tener un comportamiento mucho menos intuitivo, pero pues más cercano a la realidad del fenómeno que estamos estudiando. Bueno, veamos como si tuviera un poquito de agua a futuro, en el inicio, perdón, inicio del periodo de optimización, el optimizador tomaba la decisión de utilizarla de manera estratégica y sustituir el combustible más costoso. em, en la medida en que tenía más recurso, entonces pues se iba sustituyendo cada vez más de ese combustible más costoso, siempre y cuando la capacidad máxima de generación lo permitiera, y cuando tenía pues una cantidad de recurso adicional, entonces pues él iba a empezar a repartirlo. Insisto, siempre y cuando la capacidad máxima de generación lo permita. Por eso ocurrían casos en los que desplazaba combustibles de menor costo, como es el caso del gas importado que lo estamos representando en color verde, pero a pesar de ello, pues tenía un combustible costoso que todavía no sustituía, que era este combustible de color negro, que era el combustible de avión. Pero esto ocurría pues básicamente porque la capacidad máxima de generación no permitía inyectar más. Entonces la idea era un poco ver en este ejemplito muy sencillo, que de alguna manera, de manera intuitiva se puede resolver casi que a ojo, ver cómo las variables del problema quedan amarradas entre sí, cómo las restricciones están de alguna manera también conectando estas variables entre sí a través de la función objetivo, y cómo digamos que esas sensibilidades matemáticas que el modelo incorpora, pues permiten considerar el hecho de que este recurso se encuentre en abundancia o se encuentre en condición de escasez, ¿cierto? Esto digamos que lo discutimos a profundidad en la clase pasada. Eh, También hay que hacer la claridad de que como estábamos en el contexto de un modelo de optimización determinístico, pues se comportaba como esta bola de cristal que te adivina el futuro dadas las condiciones de incertidumbre definidas. Como ya definiste que el afluente iba a estar dado y la demanda iba a estar dado por una serie de datos fija,
Entonces el modelo de optimización te dice la mejor decisión para esa serie de datos fija. Por supuesto, si esa decisión cambiara, perdón, si ese futuro cambiara, si esa serie de datos asociadas a los afluentes o a la demanda fuera otra, entonces la decisión también sería otra y ahí empieza a aparecer el concepto de la incertidumbre, que es un concepto que vamos a trabajar a profundidad a finales de esta clase y en adelante, ¿cierto? A finales de la clase del día de hoy y en las clases futuras lo vamos a trabajar bastante. Bueno, entonces, quiero mostrarles matemáticamente una característica de esto. Digamos que, por supuesto, si ustedes observan, yo voy a tener una potencia generada por cada tipo de generador en cada instante de tiempo. Entonces, yo acá solamente traje pues digamos que un casito recortadito para que ustedes vean cómo se va matemáticamente construyendo las restricciones y las variables del modelo. Observe cómo tengo una potencia generada por cada instante de tiempo, entonces la función objetivo, pues por supuesto va a tener la potencia generada por cada máquina en el instante uno, en el 2, en el 3, en el 4 y así sucesivamente hasta t igual 24, t mayúscula igual 24. Y también miren que me va a armar una matriz de restricciones en donde pues todas las potencias generadas en el instante uno tendrá que ser igual al valor de la demanda en el instante uno y por supuesto tendrá unos límites cada una de ellas para ese instante. Igualmente ocurre para el instante 2 e igualmente ocurre para el instante 3 y así sucesivamente hasta el instante 24. Y observen cómo estas restricciones asociadas al volumen, eso es muy importante, genera amarres entre las variables y restricciones del instante uno y las del instante 2. Miren que si yo no colocara estas restricciones rojitas que tengo acá resaltado en rojo, pues realmente eso serían tres problemas de optimización Aparte. desconectados. Una variable no tendría que ver con la otra, que de hecho la clase pasada tuvimos una pequeña confusión alrededor de eso y por ejemplo eso llevó a que Sebastián cuando pensaba que eran problemas desconectados, optimizaba mentalmente, llegaba a un resultado que era correcto para el caso en donde estuvieran desconectados, pero tal vez por una omisión mía o por no haber dejado suficientemente claro, pues estábamos resolviendo el caso en donde realmente estaban todos los 24 periodos conectados. ¿Y qué los conecta? Ojo a esto, los conectan las variables, estas restricciones del embalse. Miren que acá aparece que el volumen en el instante uno va a ser igual al volumen en el instante inicial, que en este caso, bueno, acá tengo un pequeño error. Bueno, digamos que en este caso es como si fuera cero, ¿cierto? El volumen instante inicial lo puse valiendo cero, pero pues voy a corregir para colocarle un valor, pues un valor de esa constante. Pues sería el volumen instante uno sería el volumen instante inicial, que es un dato conocido, más el afluente en el instante uno, sea lo que llega por el río, menos la potencia la cantidad de agua que fue turbinada para generar la potencia H1 menos la cantidad que se vierte. Y miren que en el instante, esta segunda restricción, acá aparece de nuevo el volumen en el instante uno y ahora se va a amarrar con el volumen en el instante 2 más el afluente, menos el caudal turbinado, menos el vertimiento. Entonces ahora ya queda una variable de todas las variables del instante uno amarrada con las variables del instante 2. Miren que este volumen uno está amarrado con la potencia hidráulica uno y la potencia hidráulica uno a su vez está amarrada con el resto de potencias. O sea, mire, el volumen uno por medio de esta ecuación, pues está conectado con la potencia hidráulica uno, la cual por medio de la ecuación de balance nodal, pues está enlazada con todas las demás potencias y por lo tanto con todas las demás restricciones y con las variables en la función objetivo, ¿cierto? Entonces, mire que es esta restricción la que me amarra a través del volumen uno, me amarra el volumen uno con el volumen 2, el cual a su vez está conectado con la potencia hidráulica 2, que está conectado con el balance nodal en el instante de tiempo 2 y las demás variables. Entonces, mire que estos amarres entre las variables en cada instante de tiempo son los que le permiten al modelo de optimización pues darse cuenta que efectivamente le resulta más atractivo guardar el poquito de agua que tiene para las condiciones
condiciones del futuro en las que desplaza el energético más costoso, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya tengo problemas de despacho, pues de gran tamaño, para ver varios instantes de tiempo hacia el futuro, años inclusive, para poder incluir el tema del fenómeno del niño o de diferentes hidrologías, cuando ya tengo un tema estocástico, no tengo muchas series de tiempo y demás, pues estas variables, esa matriz de restricciones va creciendo, mostrando este comportamiento que estoy mostrando acá. Esto lo saqué de un libro de optimización de la Universidad de Comillas, que a mi juicio es bastante pedagógico y muy agradable para estudiar el tema de la optimización estocástica. En su momento se los haré llegar, porque realmente es un trabajo muy bueno. Es un libro escrito por el profesor Andrés Ramos y todo su equipo de la Universidad de Comillas, un equipo realmente bastante bueno en esta temática, y ellos muestran ahí cómo efectivamente cuando tenemos casos de despacho hidrotérmico ya de gran tamaño, pues esta matriz empieza a mostrar esa característica que les estoy indicando ahora, en donde existen algunas restricciones como estas que estoy acá señalando, que generan enlaces entre periodos de tiempo. Y esos enlaces pues, son muy importantes desde el punto de vista conceptual del modelo porque son los que me dicen efectivamente cuándo, o sea, el impacto de las decisiones de ahora sobre las decisiones del futuro. Pero matemáticamente son restricciones que complican porque entonces hace que mi problema sea mucho más complejo de resolver, pero eso ya es un poco tema de otra problemática que es ya matemáticamente cómo resuelvo el modelo de optimización. En este momento del curso estamos pensando es cómo planteo y cómo construyo el modelo de optimización que represente la problemática que me interesa. Pero a futuro, pues nos veremos enfrentadas al problema de resolverlo, ¿cierto? Entonces puede que nuestro problema sea un tamaño tan grande que resolverlo resulte bastante complejo con las condiciones de cómputo que tenemos y por lo tanto nos va a tocar tal vez recurrir a alguna técnica de descomposición matemática. Pero eso es un asunto del futuro que les adelanto es bastante interesante, desde el punto de vista matemático es muy bonito y no es algo realmente como para que nos preocupemos, es algo que si llegase a suceder, pues bueno, tenemos herramientas para poderlo abordar. Entonces, lo hablaremos en el futuro, ya las técnicas matemáticas para resolver este tipo de problemas cuando crecen tanto en el espacio de soluciones, pero tienen esta característica tan especial y es que las matrices que conforman son altamente dispersas. Entonces esto me permite paralelizar y por lo tanto ahí las técnicas de descomposición matemática pues se hacen idóneas, ¿cierto? Esto lo hablaremos en su futuro cuando corresponda, sobre todo porque cuando incluyamos incertidumbres, ya sean incertidumbres pues sencillas como cuando las modelamos simplemente en dos etapas de incertidumbre, como es lo que estoy mostrando acá en esta gráfica, que tengo un árbol de decisiones en donde solamente tengo una condición actual y un conjunto de escenarios futuros, o cuando tengo árboles de decisiones de diferentes, digamos que con diferentes ramificaciones. Digamos que este es un caso un poco más complejo, más extremo, pero también ahí las técnicas de descomposición matemática pues entran a ser bastante útiles. Yo utilicé esto en mi tesis de doctorado, funciona bastante bien y pues ahí estas técnicas maestro esclavo son muy útiles porque lo que yo hago es que planteo un maestro que está constantemente recibiendo información de subproblemas, que llamaremos subproblemas esclavos, en donde el modelo de optimización maestro lo que hace es que le manda decisiones a esos subproblemas. Ellos son cada uno un pequeño problema de optimización en donde ya usted le dice, mire, en el pasado alguien tomó la decisión y a usted le tocó esto, resuelva. Entonces es como si alguien me dice, mire, en el pasado ya alguien decidió que el agua que a usted le tocaba era este poquitico. Dígame para esta hora cómo la utiliza. En dónde, qué va a desplazar. Entonces, él resuelve su problemita chiquitico y le informa al maestro. Y el maestro ya vuelve y toma decisiones y de esa manera genera un proceso de iteración en donde pues, realmente lo que está haciendo es paralelizar la búsqueda de la solución óptima. Esto se puede hacer tanto con técnicas exactas, ¿cierto? Como las asociadas pues, a la optimización lineal o no lineal, cualquiera de las dos, con técnicas exactas yo puedo hacer una descomposición maestro-esclavos como por ejemplo la descomposición de Benders o la descomposición de Dancing Wolf, son descomposiciones bastante interesantes y bastante eficientes para resolver este problema, pero también se puede hacer con técnicas metaheurísticas, por ejemplo, los algoritmos genéticos o la misma técnica de optimización de partículas,
lo que hace es que hay un maestro que es el genético o es el PSO que toma una decisión y se la manda a unos problemas de esclavos o unos problemas, o unos subproblemas que van a tener un problema de optimización pequeñito que puede ser, por ejemplo, resuelto con una técnica exacta, pero de manera sencilla. Entonces ahí hago yo iteraciones. También funciona bastante bien. De hecho, yo en mi tesis de maestría utilicé una meta heurística, un algoritmo genético y un particular SWAM para resolver el problema de planeación. Ahorita les mostraré algo de eso. Mientras en la de doctorado lo que utilicé fue una técnica exacta, la descomposición de Benders y la de Dancing Wolf. Y todas funcionan súper bien. Realmente, como les mencionaba al inicio de este curso, pues es más un tema de combinar todas las diferentes técnicas de optimización que uno tiene, pues para poder hacer una búsqueda adecuada y una buena análisis del problema que uno tiene. Entonces, vamos a hacer un rápido barrido por los problemas de optimización no lineal. No pretendo meterme en los detalles de cada tipo de optimización porque el tiempo no me da, además que pues cada uno de estos temas amerita una materia entera. O sea, acá en la maestría y en el doctorado tenemos cursos de PL, de PNL, de entera mixta. Entonces, pues realmente es un tema bastante amplio, pero pues sí quiero hacer como un rápido barrido conceptual más para que ustedes tengan en su cabeza un poco la lógica de cómo funciona matemáticamente esto, ¿cierto? Sin entrar en los detalles, por supuesto, matemáticos. Entonces, como les decía, a mí me gustan las memotecnias y en su momento pensé que para el PL la mejor memotecnia, ya te doy la palabra, Sebastián, la mejor memotecnia era pensar que el optimizador se comportaba como un ratoncito ciego, esto de que busco por las esquinas, así como lo hacen los ratones, y voy ciego, porque realmente en los problemas de n dimensiones siempre estaremos ciegos, nunca voy a poder yo visualizar n dimensiones con n mayor a 3. Y ahí, pues realmente mi palo de ciego va a ser el gradiente y las derivadas como tal. En PNL ya no voy a tener ratones, sino que lo voy a tener son canicas. Lo que yo voy a hacer es soltar una canica en mi problema de optimización y ella va a rodar según la lleve la gravedad. Y en este caso, pues la gravedad me la va a definir, es el gradiente de la función objetivo. Que recuerden que el gradiente siempre apunta en la dirección de máximo crecimiento. Entonces, claro, como normalmente mis problemas son de minimizar, cuando yo suelto la canica, pues ella se va a mover en la dirección de mínimo crecimiento, ¿cierto? O más bien la dirección de máximo decrecimiento, que es lo mismo que el negativo de la dirección de máximo crecimiento, o sea, el negativo del gradiente. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, cómo lanzando estas canicas, pues el optimizador va a encontrar diferentes tipos de respuestas. Por favor, Sebastián, tenías una pregunta o un comentario. No, sí, una pequeña, es que mirando que en la literatura, hay como para que me aclares, en la literatura hablan mucho del concepto que me acabas de decir de maestro esclavo, pero lo llaman cooptimización, pero no sé si es lo mismo que se refiere a lo de maestro esclavo, Sí, porque correcto. en otras temáticas que he notado la diferencia, que no lo llaman cooptimización porque es dentro de un mismo sistema, sino que cuando van a unir múltiples disciplinarias, pero eso más que todo en la parte de estructural y demás, lo llaman MDOM, ¿cierto? Optimization Multidisciplinary, así, MDOM. Entonces, la duda era, o optimización, ¿cierto? Maestro esclavo o MDOM. Bueno, digamos que eso es toda una familia de técnicas de solución para aprovechar esta característica de que algunas variables entre sí están muy amarradas, pero entre un grupo de variables y otro grupo hay un amarre débil, ¿cierto? Como es este caso del despacho hidrotérmico, donde por periodo de tiempo yo tengo muchas variables entrelazadas entre ellas, pero solamente algunas cuantas variables amarran un conjunto con el otro. Entonces, esa característica me permite a mí, de alguna manera, romper eso, resolver múltiples problemas de optimización independientes y coordinarlos con un problema maestro que las está viendo. Entonces, como tú muy bien lo dices, esto es un ejercicio en donde yo estoy optimizando problemas pequeños y coordinándolos con la optimización de un problema macro, de un problema maestro. O sea, cada problemita está tomando la mejor decisión para su contexto, pero se está coordinando a través de un problema más grande
que está viendo el beneficio de todos los problemas. Entonces puede que un problemita chiquito te diga, mira, esa decisión es maravillosa para mí, y otro te dice, oiga, esa decisión es pésima para mí, ¿cierto? Entonces el maestro, o sea, el problema macro, cuando optimiza el conjunto de todo lo que le están diciendo los subproblemas, entonces él dice, ok, él empieza a ponderar y está buscando el beneficio, digamos que el mejor beneficio para todos los subproblemas, así hay algunos que les va mal y otros que les va mejor, pero él los está ponderando todos, ¿cierto? Y está tratando de encontrar el mejor comportamiento para el conjunto total. Entonces, mira que como estoy optimizando en uno grande y en uno pequeñito, eso es de alguna manera es una especie de cooptimización porque estoy haciendo diferentes, como un trade-off entre lo que cada problema pequeño le conviene y lo que a nivel de todos les conviene, ¿cierto? Pero ahí aparece una gran familia porque de nuevo depende del contexto en el que tú estás tomando las decisiones. Entonces, por ejemplo, cuando yo lo que quiero es encontrar la mejor, digamos que si yo estoy en un problema de planeación de infraestructura, en donde lo que estoy es tratando de encontrar el mejor, la mejor infraestructura para todos pues, para todo el sistema como tal, pues yo lo puedo dividir en diferentes instantes de tiempo, como acabo de mencionar, y hacer esa cooptimización en donde al final yo lo que estoy buscando es tener el mejor comportamiento para todo el sistema en todo el horizonte de planeación. Entonces, en ese sentido, realmente estoy cooptimizando, pero bajo la premisa de que tanto los subproblemas como el maestro, pues buscan como tal, el mismo objetivo, que es el beneficio de todos. Pero puedo estar en un ambiente en donde, por ejemplo, yo estoy optimizando, donde yo decía partir dos sistemas, por ejemplo, el sistema eléctrico y el sistema de gas. Esos dos sistemas están correlacionados, o sea, todas las variables eléctricas con todas las variables de gas se relacionan entre ellas, pero solamente a través de unos cuantas variables. Si tú observas, las variables eléctricas están amarradas a los ángulos con los voltajes, los flujos por la línea, las potencias generadas, todo eso está amarrado, mientras que en el modelo de gas, los flujos con las presiones, con las inyecciones de gas, con el almacenamiento de gas, todo eso está amarrado entre sí. Entonces tengo dos grupos de variables. Y esos dos grupos se van a conectar solamente por algunas ecuaciones muy puntuales, y es, por ejemplo, el gas consumido por las termoeléctricas para generar determinada potencia. Esa ecuación lo amarra. O, por ejemplo, la electricidad consumida por un compresor eléctrico para, mantener determinada presión en el sistema de gas. Esa es otra ecuación que me podría amarrar esos dos bloques de conjunto. Entonces yo podría pensar, por ejemplo, en un problema, de cooptimización, en donde parto mi problema de optimización en dos. Uno es el eléctrico y otro es el de gas. Ambos los optimizo independientemente y comparto información entre ellos con una de estas descomposiciones. Por ejemplo, hay una muy interesante que la sigla es ADMM. Se me olvidó en este momento el nombre completo de la sigla, pero es una descomposición por multiplicadores de Lagrange, que lo que hace es que, cada uno se optimiza por aparte y se comparten informaciones de las variables duales de estas restricciones que se están enlazando y reoptimizan. Entonces, ahí lo que están haciendo es como compartir información de precios, como si usted toma esa decisión, le va a valer tanto. Y si yo tomo esta decisión, a usted le va a valer tanto. Entonces, se comparten esa información y empiezan a converger uno a otro. Y esa, por ejemplo, es una técnica bastante interesante cuando yo lo que quiero es aplicar esto en un sistema que tiene diferentes dueños. Entonces, yo no tengo un operador centralizado de electricidad y gas en Colombia, no lo tengo. Incluso en el mundo no conozco a alguien que tenga un operador centralizado de electricidad y gas. Puede que exista, pero yo personalmente no lo conozco. Eh, pero entonces ahí uno dice, pero son dos sistemas que es natural, matemática y física y conceptualmente es muy natural que deberían ser cooptimizados. Sí, pero la dinámica como se desarrollaron los sectores y el mundo de los negocios, pues no siempre sigue esas lógicas, y resulta que como se desarrollaron esos dos sectores fueron separados, y hoy unirlos es un problema complejo porque obedece más a decisiones de intereses de negocio, que tienen que ver más con temas humanos, de cómo cada quien está dispuesto a manejar su propio negocio. Entonces es una tarea que se empieza a volver casi que ya un problema político, ¿cierto? O sea, usted menciona eso en el sector y créame que
van a poner el grito en el cielo varias empresas bastante poderosas. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hago para lidiar con esos intereses que pueden ser encontrados, pero que me interesa, que sería idóneo poder tomar las decisiones de manera conjunta? Bueno, una forma, por ejemplo, sería planteando esquemas de operación en la que se intercambien este tipo de información y se haga cooptimización entre la operación de estos sistemas. De hecho, hoy en Colombia se hace algo relativamente parecido y es que en Colombia se despacha el sistema eléctrico primero a las, no me acuerdo exactamente la hora, alrededor de la 1 2 de la tarde sale, tal vez tú la tengas más fresca, pues tú, Sebastián, puedes tener más fresco el detalle de a qué horas que sale el despacho. Antes de las 3 de la tarde el despacho del día siguiente ya XM lo publicó y cuando las térmicas conocen ese despacho, ya tienen información de la potencia con la que van a ser despachadas y lo que ellas hacen ahora es informarle al operador de gas para que haga el equivalente al despacho que se llama nominación, para que haga una nominación. Entonces, la red el transportador de gas recibe la demanda que tú quieres abastecer en tu termoeléctrica, él conoce las demandas de sus otros consumidores y hace el despacho, o sea, la nominación y define cómo va a atender ese gas al día siguiente. Entonces, por ejemplo, ahí eso es un tema importante. Acá se hace de una sola iteración, ¿cierto? No hay un proceso donde el despachador de gas te diga, uy, pues ese despacho me trae a mí estos problemas, entonces tenga esta variable dual para que sepa cuánto me vale a mí esa decisión que usted tomó. Entonces el eléctrico considera esa decisión y reoptimiza sabiendo ese sobrecosto, ¿cierto? Eso no ocurre, pero podría uno pensarlo. Entonces, mire que todo ese tipo de descomposiciones podemos discutirlas un poco más adelante cuando empecemos ya a hablar del tema de cuándo me conviene a mí partir el sistema, si por sistemas energéticos o por instantes de tiempo, y todo esto dependerá del contexto en el que yo estoy tomando las decisiones. Esto, ¿cómo puede afectar nuestra toma de decisiones en resiliencia? Bueno, resulta que yo puedo tomar inversiones, por ejemplo, tanto en gas como en electricidad, que me afecten la resiliencia de ambos sistemas. Entonces uno se podría pensar, venga, ¿cómo hago yo para, de alguna manera, siendo yo el optimizador eléctrico, siendo yo, no sé, XM, sugerirle al despachador de gas que cambie una decisión o que tome una decisión en pro de la resiliencia de ambos? Bueno, acá podemos sacar alguna idea de por dónde meternos ahí. O por ejemplo, para la planeación, para ahí es un poco más fácil porque la planeación en este caso la hace la misma entidad, la UCME. Entonces la UCME planea y saca un plan de transmisión y también saca un plan de gas. Lo que pasa es que ese plan de gas tiene una parte mandatoria y otra indicativa, entonces ahí se nos vuelve un tema que hay que mirar, que hay que hacerle un doble clic y entrar a mirarlo en detalle. Pero por ejemplo ahí la UCME puede tratar de cooptimizar esas dos redes tomando decisiones que le permitan mejorar la resiliencia de ambos sistemas entendidos como un único sistema energético. Y ahí ella podría tratar de mirar cómo una decisión en un sistema afecta a ambos sistemas y de esa manera tratar de encontrar beneficios pues para promover obras que impacten a los dos sistemas, ¿cierto? Pero bueno, eso creo que lo vamos a tocar un poquito más adelante cuando llegue el momento y estemos trabajando el tema más en detalle de la resiliencia y de la toma de decisión bajo incertidumbre. Pero digamos que para concretar la respuesta a tu pregunta, en efecto, es toda una rama de la optimización, este ejercicio de paralelizar a través de subproblemas y de problemas de optimización coordinados entre sí. Esto tiene beneficios tanto computacionales para aprovechar mejor los recursos de cómputo que tengo, pero también tiene beneficios de implementación porque me permite desacoplar los problemas y buscar maneras de intercambiar información entre quien resuelve cada problema para coordinarnos sin necesidad de yo conocer todo tu detalle y sin que tú pierdas independencia sobre tu sistema, sino que nos coordinamos. Entonces eso es bastante interesante en ambientes de mercados, en ambientes donde tengo varios tomadores de decisiones con diferentes intereses. Me permite ayudar a hacer coordinación. Entonces, creo que es algo que vamos a hablar con mayor profundidad más adelante. Bueno, entonces,
para entrar acá en el tema un poco de PNL, les decía que esto era un ejercicio casi que de lanzar canicas y observen que la canica siempre se va a mover en la dirección del negativo del gradiente y ese negativo del gradiente resulta ser siempre perpendicular a las curvas de nivel. Observen que si usted construye un muro que esté bordeando exactamente una de estas curvas de nivel, cuando esa canica rueda, va a chocar contra el muro siempre de manera perpendicular, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes pueden de alguna manera intuir por qué esta característica pues de las funciones matemáticas de que el gradiente siempre tiene esa condición de ser perpendicular a las curvas de nivel y eso pues me va a servir para la toma de decisiones porque entonces cuando yo tengo restricciones que empiezan a cortarme el espacio y soluciones, esas restricciones se van a mover, a comportar como si fueran muros rígidos y efectivamente pues la canica va a rodar hasta el momento en que llegue a un punto de equilibrio en donde los muros no la dejan seguir rodando, ¿cierto? Si la canica puede seguir rodando, entonces efectivamente pues lo hará hasta que llegue a un punto de estos de gradiente cero, ¿cierto? O hasta que llegue a un punto en donde choque con un grupo de muros que ya no le permiten seguir descendiendo. Entonces, recuerden que esos muros también tienen unos gradientes. Recuerden que en PL vimos que las restricciones en sí mismas también tenían un gradiente que me dicen es como hacia dónde está apuntando mi restricción y esos gradientes, cuando yo los combino entre sí, pues me van a dar condiciones de optimalidad. Mucho de eso que vimos en PL se mantiene en PNL, solamente que con una característica y es que ahora yo tengo que analizar si mi problema tiene una característica de optimalidad global. A eso le llamamos si el problema es convexo. Si el problema es convexo, entonces yo puedo garantizar que el óptimo es global y las condiciones de optimalidad que definí para PL se mantienen en PNL y son necesarias y suficientes. Pero cuando mi problema es no convexo, ahí ya, a pesar de que las condiciones de optimalidad son necesarias, o sea, se tienen que cumplir en un óptimo, ya no son suficientes para garantizar que el óptimo es global y ahí yo empiezo a meterme en un mundo un poco más complejo porque puedo estar ubicado en óptimos locales. Al final del curso, en la sesión que vamos a hacer de trabajo acá todos, un solo fin de semana, yo les voy a mostrar un desarrollo que hice para resolver problemas no convexos en problemas de flujos de carga con corriente alterna, que creo que resulta ser bastante apropiado para el problema que estamos interesados en resolver en resiliencia, porque de alguna manera me da un mayor nivel de sensibilidad ante el problema pues el problema más preciso del sistema eléctrico, que es cuando yo considero los flujos AC. Entonces, eso lo veremos más adelante. Por ahora lo único que les puedo adelantar es que lo que yo traté de hacer fue encontrar una transformación del espacio de soluciones que me llevara del mundo real, el mundo físico en el que se encuentra mi sistema, a un mundo imaginario que no existe, parecido a lo que hace la transformada de Laplace, que la transformada de Laplace lo que hace es que coge tus ecuaciones integro-diferenciales, que son las del mundo físico real en el tiempo, las lleva al mundo de la frecuencia, que en principio es un mundo más matemático, es un mundo que no es estrictamente, digamos que físico. Allá resuelve de manera sencilla las ecuaciones diferenciales porque las convoluciones se vuelven productos, digamos que las ecuaciones diferenciales se convierten en ecuaciones algebraicas, mucho más fáciles de resolver. Resuelvo, pero esa respuesta no me sirve de nada si yo no tengo una posibilidad de regresar al mundo real. O sea, esto es un mundo imaginario al que yo voy, el mundo es más fácil, resuelvo allá en ese mundo más fácil, pero tengo que poder regresar al mundo real. Porque si no regreso, pues no me sirve para nada, ¿cierto? Me quedé en la locura. Entonces, tengo que volver. Entonces, Laplace tiene eso y me ayuda a resolver circuitos de manera sencilla. Y lo que yo hice, obviamente, mucho más modesto y mucho más, se van a dar cuenta que es algo bastante simple, pero muy útil, tiene esa misma lógica y es, me voy a un mundo imaginario que no existe, allá resuelvo y cuando me regreso, pues la respuesta me permite estar en el óptimo global, ¿cierto? Eso lo hablaremos en ese fin de semana que trabajemos para el cierre del curso. Por lo pronto, me interesa que veamos que efectivamente
pues sepamos identificar cuando un problema es convexo o no. Entonces, primero recuerden que cuando yo hablo de un problema convexo es porque puedo garantizar que la solución del problema de optimización tiene un óptimo global, ya sea máximo o mínimo. Entonces, normalmente, y acá hay digamos que hay un pequeño abuso de notación porque le vamos a llamar convexo y cóncavo cuando hablo de la función objetivo. Si yo tengo un problema que tiene esta condición en donde lo que tengo es un mínimo global, un único mínimo global, entonces yo hablo que mi función objetivo es convexa, mientras que si yo tengo una función objetivo que tienes un único máximo global, entonces la función objetivo va a ser cóncava. Y cuando yo tengo un problema lineal, pues como acá no tengo ninguna apertura ni hacia arriba ni hacia abajo y tengo un mínimo global y un máximo global, entonces las funciones objetivos pues son tanto cóncavas, las funciones lineales son tanto cóncavas como convexas, tienen ambas características, ¿cierto? Son completamente planitas. Entonces, eso en cuanto a la función objetivo, pero en cuanto a las restricciones, bueno, antes de las restricciones, cuando tengo funciones objetivos, pues que no tienen esa característica de mantener una única curvatura, sino que están cambiando su curvatura dependiendo del espacio de solución, de la región del espacio de soluciones. Entonces decimos que eso es un problema que tiene una función objetivo que no es ni cóncava ni convexa, ¿cierto? Porque tiene múltiples óptimos, incluso puntos de silla. Estas son bastante complicadas porque no me permiten garantizar en dónde estoy, si estoy en un óptimo local o no, o en el global, pero como les digo, pues creo yo que acá hay mucho por desarrollar porque realmente la vida es así, la vida es no lineal, ¿cierto? Y los modelos físicos son no lineales. Entonces yo necesito ver cómo sigo buscando la manera de encontrar de solucionar esa dificultad que me presentan las no convexidades, ¿cierto? Y hay formas. Pero también muchas veces cuando yo trabajo su equivalente, o el equivalente no, una aproximación lineal, me toca saber analizar porque hay veces la aproximación lineal me permite resolver el problema medianamente bien y hacer una estrategia predictor-corrector en donde yo predigo un comportamiento con las ecuaciones lineales, tengo una respuesta y luego la corrijo con las ecuaciones no lineales. Y eso también funciona, ¿cierto? Entonces, como les decía acá, esto es un tema más de experimentar y mirar en el problema particular que estoy estudiando, cuando me permite hacer una aproximación lineal sin mayor error o cuando definitivamente la aproximación lineal es desastrosa y me tengo que enfrentar a la no linealidad. Eso hay que saberlo analizar y la invitación acá es a que siempre experimentemos. O sea, a mí me gusta revisar el estado del arte, es fundamental, pero creo que es algo que hay que hacer en un momento en el que usted ya haya experimentado por su propia cuenta, para que usted tenga su propio criterio. Entonces, lo que yo normalmente hago es que yo experimento por mi propia cuenta, de alguna manera me enfrento al problema un poquito a ciegas, un tiempito, dependiendo de cuánto tiempo tenga, pues le invierto más o menos, pero un tiempito me lo enfrento solo como para ver esto cómo es. Luego voy al estado del arte y miro qué es lo que han hecho los demás y luego vuelvo a experimentar, porque es que a veces cuando uno llega primero con la revisión, pues o por lo menos me pasa a mí, que ya llego como predispuesto a lo que me voy a enfrentar. Y a veces, pues nada, la investigación precisamente por eso tiene ese nombre, porque lo que hace es que busca. Entonces, muchas veces encontramos situaciones que cambian temas computacionales, nuevas técnicas de manejo matemático o nuevos conocimientos alrededor del problema que estoy estudiando. Entonces, por eso es bueno no casarse como con conceptos previamente definidos, sino pues siempre mantener como ese espíritu de uno enfrentarse al problema. Esa es mi recomendación, al menos que a mí en lo personal pues me ha sido bastante útil. Bueno, volviendo al tema acá de la optimización, cuando yo analizo las restricciones, pues ahí lo que me voy a enfrentar ya es una condición bastante interesante y es que si este es el espacio de soluciones, la convexidad ya la voy a analizar, es como la manera como están conectadas las diferentes respuestas dentro de mi espacio de soluciones, ¿cierto?
Entonces acá yo ya no hablo de problemas, o sea, ya cuando hablo del espacio de soluciones, yo tengo espacio de soluciones convexos si se garantiza que cualquier combinación entre dos puntos de mi espacio de soluciones se mantiene dentro de ese espacio de soluciones. Si yo puedo garantizar eso, que no importa usted qué par de puntos escoja, la combinación de de esas dos puntos está dentro del espacio de soluciones, entonces su problema es convexo. Si usted no puede garantizar eso, entonces el problema es no convexo, ¿cierto? El espacio de soluciones va a ser no convexo. Entonces, si yo tengo un espacio de soluciones convexo con una función objetivo convexa y mi problema es de minimización, yo puedo garantizar que tengo un óptimo global, un único óptimo global. Si yo tengo un espacio de soluciones no convexo, como este que está acá, y una función objetivo convexa, lamentablemente mi problema de optimización va a ser no convexo porque no puedo garantizar la optimalidad global y voy a mostrarles por qué. Imagínense que yo tengo acá una función objetivo lineal y que esa función objetivo lineal tiene curvas de nivel de este tipo, ¿cierto? Y que esas curvas de nivel, en la medida en que yo me muevo en esa dirección, la función objetivo disminuye. O sea, esta es la dirección de menos el gradiente de la función objetivo, ¿cierto? Entonces, hacia allá minimizo. Miren que si yo empiezo a caminar por acá, por acá, por acá, por acá, llego acá a este punto y acá esta restricción me impide seguir avanzando y cualquier punto alrededor de esa restricción pues va a estar por debajo y yo acá puedo concluir que estoy en un punto mínimo. Pero si yo tiro acá la curva de nivel, me doy cuenta que en esta misma curva de nivel, imagínense que todas son paralelas, si hubiera caminado por este otro lado, hubiera llegado a este otro punto y este estaría en una función objetivo de menor valor que esta de acá arriba, porque la curva de nivel que pasa por acá y que es paralela, pues está más abajo que la de este punto. Entonces acá tengo un óptimo global y acá tengo un óptimo local. Observen que esa situación, a pesar de que mi función objetivo era lineal, ocurrió porque mi espacio de soluciones tiene este mordisquito, ¿cierto? Entonces, cuando usted tenga espacio de soluciones con mordiscos, pues realmente no va a poder garantizar la optimalidad global. A lo que yo le llamo mordisco de manera muy coloquial es a esa situación de que la combinación de dos respuestas, todos los puntos pertenecientes a la combinación no hagan parte del espacio de soluciones. Entonces, claro, esto acá de manera gráfica yo lo estoy colocando para que sea más intuitivo para todos quienes estamos en este curso, pero pues por supuesto esto tiene su matemática detrás, entonces yo tengo que mirar matemáticamente cómo analizo eso. En este curso no vamos a alcanzar a llegar a EA, pero lo que sí les puedo adelantar es que cuando usted tiene ecuaciones no lineales con igualdad, como las que están asociadas al flujo de potencia AC, por ejemplo, que usted tiene productos de variables, cosenos, y son restricciones de igualdad, ahí usted tiene claramente esta condición de no convexidad, porque pues la igualdad, si yo tengo una igualdad, por ejemplo, una ecuación que sea seno, y yo tengo que mantenerme dentro de la igualdad, mire que la combinación lineal entre este punto y este punto, cualquier punto de esa combinación, pues ninguno está pertenece a la función seno, solamente el inicio y el fin. Entonces ahí esto es una condición de no convexidad. Entonces, nuestros problemas en ingeniería eléctrica, cuando yo considero el modelo exacto, pues estoy en el mundo de la no convexidad, pero la buena noticia es que puedo encontrar formas de atacar esta problemática, pues ya no con un único problema de optimización, sino con metodologías de iterativas de predictor corrector que me permitan ir acercándome a través pues, de iteraciones. Si ustedes recuerdan su curso de análisis de sistemas de potencia, ahí se hace algo similar, solamente que a una escala pues mucho más pequeña, porque en análisis uno no está optimizando, uno lo que está haciendo es resolviendo un sistema de ecuaciones no lineales. Y mire que el Newton-Raphson lo que hace es eso, linealiza alrededor de un punto, asume que el problema queda lineal, resuelve y luego corrige. Verifica si esa respuesta está cercana a la respuesta no lineal. Como en la primera iteración no lo está, entonces vuelve y linealiza alrededor de ese punto y vuelve y corrige y resuelve el sistema de ecuaciones y eso lo hace de manera iterativa
hasta que encuentra un punto que tiene un error muy pequeño con respecto a la ecuación no lineal. Bueno, en optimización podemos hacer algo relativamente similar, es que yo linealizo mi problema alrededor de un punto, encuentro el óptimo, ese óptimo va a estar por fuera del espacio de soluciones, pero ahí puedo volver a linealizar alrededor de ese punto, volver a plantear otro problema de optimización y volver a encontrar otro óptimo y hacer eso de manera iterativa. Entonces, por ejemplo, XM, cuando despacha el sistema eléctrico colombiano, hace algo relativamente parecido a eso. Ellos tienen un modelo detallado del sistema hidrotérmico que están optimizando. La parte hidráulica no le modela el detalle del manejo del agua, porque como estamos en ambiente de mercados, entonces él asume que el precio que le envía a la gente dueño de la hidroeléctrica es un precio que fue calculado incorporando el efecto de la escasez o la abundancia del recurso hidráulico, ¿cierto? Esa es una responsabilidad del dueño del embalse, del dueño del agua. Entonces él asume que esa responsabilidad está incorporada dentro del precio del agua y por eso es que existe regulación que verifica eso en condiciones de escasez y está este tema de la senda de referencia que miraremos más adelante. Pero entonces XM, si está en condiciones normales, toma el precio tal y como se lo entrega el agente dueño del agua, porque asume que ese agente valoró bien el recurso hidráulico y hace un despacho considerando un modelo lineal del sistema, flujo de C y todo el tema hidrotérmico, térmico, perdón, que vamos a ver en las siguientes clases. Cuando tiene esa respuesta, créanme, va a ser infactible para el flujo de carga. Pero entonces lo que hace XM es que esa respuesta se la manda a Dixailen a una cosa que ellos llaman en análisis eléctrico. Entonces los analistas eléctricos reciben eso, lo montan en Dixailen, que es un software para resolver flujos de carga, resuelven el flujo de carga y allá le dicen, no, mire, esto no me converge. Ese despacho que usted me da me tiene problemas de reactivos en tal zona. Necesito que usted prenda generadores para que inyecte reactivos allá. Entonces, ellos le devuelven eso al analista energético, que es el que optimiza, y dice, ok, entonces voy a ponerle más restricciones a esta zona para que me prenda generación de seguridad, eso lo vamos a ver acá en detalle más adelante, para que me prenda generación de seguridad, y entonces, de alguna manera, considere ese detalle de que allá necesito reactivos, y recuerden que el flujo de C no ve los reactivos, entonces que allá necesito reactivos. Le mete más restricciones, vuelve y optimiza, encuentra otra solución, se la manda al analista eléctrico, este vuelve a hacer el flujo de carga y eso lo hace hasta que encuentran un punto que es óptimo para el modelo donde le están adicionando restricciones para considerar el detalle de las no linealidades, es óptimo para ese, o sea que si yo repito en cualquier parte del universo conocido ese mismo procedimiento, siempre encuentro la misma respuesta y entonces ningún abogado puede demandarme porque estoy beneficiando a un agente o a otro, sino que yo estoy garantizando que efectivamente la respuesta que encuentro es la mejor posible para el modelo que tengo y las restricciones que adiciono por el problema no lineal del flujo de carga. Y que esa respuesta además para el flujo de carga es factible. Entonces, el sistema va a ser capaz de ser despachado en estado estable y en condición estacionaria para esas condiciones de potencia generada. Entonces, mire que esas estrategias maestro esclavo también sirven cuando estoy haciendo un ejercicio predictor corrector. Eso lo vamos a ver en una clase entera en la próxima semana, cuando nos metamos ya al tema de la optimización en la operación del sistema eléctrico, ¿cierto? Que va a ser vital para luego hacer la planeación, porque recuerde que el planeador diseña la infraestructura para que el operador pueda operar en el futuro. Entonces el planeador realmente resuelve el problema de operación a futuro y le modifica la topología del sistema para que pueda ser operable en el futuro. El operador opera en el presente con la infraestructura que tiene. Entonces mire que ambos resuelven un problema de operación, solamente que uno lo hace a futuro y otro lo hace en el presente. Entonces, eso también me va a permitir saber qué cosas puedo relajar o qué cosas me toca tener en detalle, ¿cierto? Pero lo discutiremos más adelante. Por lo pronto, a pesar de que mi mundo va a ser seguramente, mi mundo en ingeniería eléctrica va a estar mayoritariamente por este lado, las herramientas de este lado, del lado convexo, me son útiles porque me permiten hacer ejercicios maestro-esclavo de predictor-corrector y de esa manera ir acercándome a la respuesta, ¿cierto? Y también porque me permiten entender la naturaleza matemática de mi problema y pues
eventualmente a uno se le pueden ocurrir cosas como las que les voy a mostrar al final del curso, que es lo que se me ocurrió a mí para tratar de resolver el problema de AC. Acá creo que está más claro el ejemplo que les mostraba en la diapositiva anterior, el hecho de que este mordisquito, si camino, si el ratoncito se viene caminando por acá, llega a esta esquinita, mientras que se viene caminando por el otro lado, llega a esta otra, y pues ahí claramente la de arriba está más alta, pero cuando él mira la vecindad, con su palito de ciego, que es la derivada, se da cuenta que todos los puntos en la vecindad están por debajo, entonces realmente él no tiene cómo saber que está atrapado en un óptimo local, ¿cierto? Em, bueno, entonces, ya habíamos un poco, pues, digamos que este es como el resumen de esto, que la condición de no convexidad me genera múltiples óptimos locales y por lo tanto, pues eso puede ser un problema a la hora de la toma de decisiones. Puede que de pronto no, o sea, depende del ejercicio que usted esté resolviendo, porque hay casos, por ejemplo, cuando yo estoy entrenando redes neuronales o cuando estoy entrenando una máquina de soporte vectorial y eso que también resuelve un problema no lineal, eventualmente hay un óptimo local también me puede servir, porque en últimas, pues también me permitió de alguna manera encontrar una respuesta en donde aprendió, ¿cierto? Y donde la máquina de alguna manera logró incorporar un buen corte. No hizo el mejor corte, pero ya hizo uno. Entonces, mire que esto también depende, no hay que tomarlo como un mantra de que es que yo siempre tengo que encontrar el óptimo global. No, yo creo que eso depende del problema que yo esté resolviendo y de cuándo me toca aceptar los óptimos locales y convivir con ellos, o cuando definitivamente me toca buscar como sea, como dé lugar la respuesta global. Depende del problema. Entonces, un ejemplo aplicado, como les mencionaba la clase pasada, es el ejemplo de flujo de carga. Este es un ejemplo, digamos, yo les recomiendo que vean este videíto. Es un videíto, el que está acá en este link, es un video que yo hace muchos años hice para los estudiantes de flujo de carga de octavo semestre, en donde en media hora yo le explico cómo se construyen las ecuaciones de flujo de carga, ¿cierto? De una manera pues rápida. Esto es más como para hacer un recorderis, porque pues eso es clase, tarda varias clases, pero pues la idea mía era como darles un material de repaso rapidito, cosa que un estudiante pueda ver ese videito y recordar fácilmente pues cómo se mueve una línea, un transformador, un generador, una demanda en un problema de flujo de carga, cómo esas ecuaciones parten desde lo circuital hasta ya tener un conjunto de ecuaciones no lineales para armar la famosa matriz Yebus, que es una conexión de información entre todas las impedancias que están conectadas, y cómo a partir de esa matriz Yebus pues yo puedo hacer una ecuación de balance nodal de potencia activa y reactiva y obtener estas ecuaciones genéricas que son básicamente las ecuaciones de flujo de carga, que como les mencionaba ahora, pues son altamente no lineales por los productos de variables y las ecuaciones trigonométricas que tengo dentro de ellas, ¿cierto? Y miren que están amarradas todas las variables entre sí, voltajes y ángulos, potencia activa y reactiva van a estar amarradas entre sí. Eh, entonces le invito a que miren el videito solo para que recordemos eso, que creo que es útil saber pues de dónde vienen las ecuaciones, no solamente utilizarlas, porque esas ecuaciones las vamos a utilizar mucho al final del curso cuando querramos incorporar pues el modelo que yo les mencioné que diseñé y que además pues creo que nos puede ser muy útil para incorporar nuestros temas de resiliencia. En una clase anterior yo ya les había mostrado este video que voy a mostrar a continuación, sin embargo pues lo volveré a mostrar solo por el hecho de que muestra cómo las técnicas metabolísticas pues también funcionan bastante bien. Entonces, este es un PSO programado para resolver el flujo de carga AC para un sistema de tres generadores, donde uno es el slack, entonces como el slack inyecta la suma de, pues el restante entre la demanda y las otras dos generaciones, por eso acá solamente dibujo la potencia del generador 2 y la del 3 porque la tercera es, pues, se calcula de manera directa, entonces no hay que graficarla, y eso era solamente para mirar cómo el PSO se movía. Y efectivamente, pues por lo menos para este casito, el sistema de tres noditos, eso fue una maravilla porque rápidamente él convergió al óptimo global, solo que no lo sabe hasta que todas las partículas llegan ahí, pero pues él puede hacer una búsqueda muy rápida. Entonces, por ejemplo, esto, digamos que a mí me gusta mostrarlos porque
al menos para ejercicios de investigación, donde uno está con un grupo de estudiantes tratando de comprender un fenómeno, creo que ayuda a hacer unos buenos primeros acercamientos, porque primero es muy fácil de montar, o sea, un PSO uno lo monta en media hora, es una cosa sumamente fácil de implementar, además de eso, muy intuitiva y que me permite al estudiante como empezar a visualizar, por lo menos a acercarse de manera amigable al problema. Y ya después uno lo puede ir llevando a técnicas exactas que son matemáticamente un poco más robustas, también más rudas, y son idóneas a mi juicio, pero creo yo que para efectos al menos pedagógicos, las metaheurísticas resultan bastante importantes, pero también me parecen que se pueden aplicar en la práctica, ¿cierto? Dependiendo del problema. Entonces, este, por ejemplo, es el caso de flujo de carga óptimo resuelto con un PSO. Y acá tengo un modelo de optimización para el problema de flujo de carga óptimo también, pero ya utilizando pues una formulación exacta, ¿cierto? Entonces tengo la ecuación, la función objetivo. Mire que la función objetivo en este caso la voy a plantear lineal, muy sencillita, costo de generación, que si estoy en un ambiente verticalmente integrado, pues sería el costo de producción, o si estoy en un ambiente de mercado, sería el precio de oferta de los agentes, ¿cierto? Para efectos matemáticos es una constante por una variable. Yo voy a usar mucho en este curso y les recomiendo que ustedes también, por lo menos en el contexto del curso, también lo hagan, y es un código de colores. Y es que las variables continuas las voy a colocar siempre de color rojo de ahora en adelante y las variables discretas, o sea, que tomen valores enteros, las voy a colocar de color verde, ¿sí? Mientras que las constantes las voy a colocar de color negro. Entonces, eso es muy útil porque me permite rápidamente identificar no linealidades. Entonces, usted observa esta ecuación es completamente lineal, exceptuando por este valor absoluto, pero el valor absoluto es fácilmente linealizable. Más adelante les mostraré cómo, por eso acá la dejo en un color distinto, solamente por el tema del valor absoluto, pero el valor absoluto es fácilmente linealizable, como les digo, y más adelante se los voy a mostrar. Pero miren que esta es una ecuación que tiene costo de generación, tiene costo de racionamiento. Colombia, a pesar de que las noticias todos los días están haciendo pánico energético, diciendo que nos vamos a pagar mañana, realmente Colombia tiene racionamiento de energía todos los días. Si usted entra a la página de XM, todos los días va a ver en la página de XM que hay al menos un pueblito en la costa que tiene racionamiento. O sea, Colombia tiene racionamiento programado todos los días porque por problemas de restricciones y de temas de reactivos no es posible atender toda la demanda. ¿Cierto? Entonces acá hay que identificar entre tres tipos de racionamiento. Racionamientos programados, que es esto que les digo, que si usted entra a Synergox ya en este momento, al final de la clase, si me recuerdan, lo hacemos, va a ver que aparece un valor de racionamiento programado en alguna parte del país, chiquitico, pero existe, ¿cierto? Es racionamientos programados, ese es un tipo. Otro tipo es un apagón, que es lo que ocurrió ahorita en Chile, o lo que ocurrió en España, o lo que ocurrió en Colombia en el 2007, que acá en las noticias se les olvida que en el 2007 nos apagamos y dicen que jamás en la vida nos hemos apagado desde el 94. Eso es falso. En el 2007 hubo un apagón de 8 horas que en la literatura se le conoce como blackout. Y es simplemente un problema eléctrico en donde usted tuvo una falla o un conjunto de fallas que lo llevaron al blackout, ¿cierto? A una condición de cortocircuito que el sistema no logró soportar y que por ende colapsaron sus campos electromagnéticos y el sistema se apagó, ¿cierto? Eso puede ocurrir siempre. O sea, lo único que usted necesita para que el sistema se le apague por blackout es que esté energizado, es lo único. Eso puede ocurrir por una falla, por un problema, y sobre todo acá en Colombia, que tenemos zonas con unas debilidades estructurales muy fuertes en materias de reactivos, eso es bastante delicado. Y si usted tiene 64 subestaciones con su capacidad de cortocircuito superada, que es la realidad colombiana actual, o por lo menos hasta el momento en que yo estuve en la UME hace unos meses, pues ahí sí que tiene más probabilidad de que un cortocircuito desafortunado haga que una de sus subestaciones
no sea capaz de interrumpirlo porque la capacidad de cortocircuito está superada y si la subestación no es capaz de interrumpirlo, pues eso puede mantener una condición de huecos de tensión prolongada que hace que usted tenga un problema de estabilidad de tensión y se le apague el sistema, ¿cierto? Y a pesar de eso, pues acá estamos prendidos. Entonces, esa es el segundo apagón, el blackout. Y el tercero ya es el racionamiento energético, que es lo que ocurrió acá en el 91, 92, que es porque usted no tiene la energía primaria suficiente para abastecer el 100% de su consumo energético, a pesar de que tenga la potencia, a pesar de que tenga la robustez del sistema, de que tenga las condiciones eléctricas en materia de potencia, no tengo la energía. Y al no tener la energía, entonces me veo obligado a cortar demanda, a racionar en el largo plazo, ¿cierto? A tener varios días o meses de racionamiento. Eso es un racionamiento energético. Entonces, hay menos tres tipos de racionamientos que es importante que los sepamos distinguir porque, por supuesto, tienen implicaciones y razones distintas, ¿cierto? Pero bueno, eso en su momento también lo hablaremos porque cuando hablemos de resiliencia, también tenemos que hablar de resiliencia ante qué tipo de eventos, ¿cierto? Cuando yo hablo de temas energéticos de largo plazo, entonces estoy preocupado por los apagones de meses, o sea, como los del 91. Cuando yo hablo de problemas de potencia, por temas de oscilaciones del sistema, por temas de cortocircuito, por temas de reactivos, entonces estoy preocupado por apagones como el del 2007, que es más por una condición operativa en potencia. Y pues el caso de los racionamientos programados, pues realmente eso no es un problema de resiliencia a mi juicio, sino es más un problema de capacidad, ¿cierto? Es un problema de lograr diseñar un sistema capaz de llegar al 100% de la demanda siempre, ¿cierto? Pero bueno, cuando hablemos del ejercicio de planeación, en unas cuantas clases hacia el futuro, volveremos a tocar este tema. Entonces, miren que acá tengo unas restricciones, una función objetivo de costos más costo de racionamiento. Normalmente este costo de racionamiento me lo da la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es el costo de la demanda no atendida. Y acá tengo este término adicional, yo lo adiciono porque, o yo lo incorporo porque XM lo usa constantemente cuando hace la operación en tiempo real del sistema eléctrico. Ellos tienen información histórica de los comportamientos de los voltajes en algunos nodos piloto del sistema, algunos nodos muy importantes. Ellos ya en su conocimiento de 30 años operando el sistema, saben cuáles son los nodos que son más críticos en materia de voltaje y por lo tanto a los cuales deben monitorear. Entonces, son alrededor de 50 nodos en Colombia, entre la red de 220 y 500 kilovoltios. XM los monitorea constantemente y tiene información estadística para cada hora del día. Entonces ellos saben en cada hora cuál debería ser el valor objetivo en el que el voltaje de ese nodo debería estar para estar dentro de una zona donde históricamente el sistema se ha comportado de manera segura en términos de estabilidad de voltaje. Entonces, eso es información histórica del sistema y lo que hacen los operadores en la sala de control día a día en XM es vigilar el despacho. Cuando hablemos de la operación, tocaremos este tema de nuevo, pero una cosa es hacer la planeación operativa del día siguiente, en donde yo estoy suponiendo que lo que va a ocurrir es algo y tomo las decisiones para atender ese algo. Otra cosa es la operación en tiempo real, en donde lo que yo estoy haciendo es con lo que tengo. Si alguien varió la potencia generada o la demanda, me toca tomar decisiones de redespacho en tiempo real para mantener el balance de generación, ¿cierto? Entonces, ahí el operador está también monitoreando no solo las variables de despacho, sino también las variables de voltaje de los nodos piloto, para garantizar que la red se mantenga dentro de la zona de interés. Entonces, tengo unas restricciones que son, em, que son lineales también, como las que estoy mostrando acá, que son las ecuaciones de balance de potencia activa y reactiva, pero cada ecuación de flujo de potencia activa por una línea va a estar dada por esta ecuación, que es la ecuación pues, que relaciona los voltajes, los ángulos y las potencias, que son las ecuaciones que se deducen
de todo el análisis que les menciono, que yo explico en detalle en el link de este video, en el video de este link, ¿cierto? Y que les recomiendo que le den una ojeadita. Entonces, miren que esas ecuaciones son no lineales y por supuesto las variables tienen unos límites, pues que también son lineales. Entonces, si ustedes observan realmente matemáticamente, mi dolor de cabeza se encuentra aquí, en este cuadrito rojo, que es donde está la no linealidad y que es lo que hace que mi problema sea no convexo, ¿sí? Pero que, como les digo, esa no convexidad la puedo sortear o a través de estrategias predictor-corrector o a través de técnicas, digamos que de búsqueda de espacios ampliados, como las que yo les voy a explicar al final del curso. Bueno, en materia de optimización lineal entera mixta, bueno, acá el ratoncito, volvemos a los ratones porque estoy en el mundo lineal, o sea que de nuevo me interesa buscar la respuesta en la frontera, pero tengo un problema, es que ahora el ratón le va a tocar ser un ratón acróbata, porque el problema es que el espacio de soluciones está lleno de huecos. Ya él tiene que caer exactamente en la respuesta entera, porque si cae en la mitad entre un punto y otro, o sea, si cae en 1.3, se mata, porque 1.3 no es una respuesta entera. Entonces, cuando yo tengo variables enteras, ya a este ratoncito le toca moverse en puntos muy particulares y el asunto se vuelve muy complejo, ¿cierto? O sea, porque mire que acá la respuesta efectivamente sigue estando en la frontera, pero es entera. O sea que, por ejemplo, esta respuesta que está acá no me sirve porque ni x1 ni x2 me dio entera, me dio con fraccionarios. La respuesta realmente va a ser una de estas dos. Si la función objetivo es esta es la dirección en la que del gradiente, o sea que yo minimizo yéndome en dirección opuesta, o sea que el óptimo entero sería este de acá. Entonces, ahí ya los ratoncitos tal vez no me sirvan, ya es un tema más bien de cabras, porque esas cabras montañeses son impresionantes, o sea, busquen videos en YouTube, esto es una cosa miedosa, la naturaleza es muy increíble. Es que esto es para que se acuerden. O sea, estos animales son impresionantes. Saltan efectivamente de un punto a otro y usted ve una cabra parada en una pared impresionante. Y esto básicamente es lo que hacen las técnicas de optimización lineal entera. O sea, yo tengo técnicas que buscan en esa frontera entera, que es bastante compleja, y aparecen las técnicas como la técnica de Branch and Bound o las técnicas de cortes de Gomori. Yo les invito a que le den una buscadita. De hecho, vamos a tener una tarea de investigar cómo funciona esta técnica de los cortes de Gomori, porque quiero que se acerquen a esta formulación en donde yo adiciono restricciones y esas restricciones se comportan como un corte. Mire que cada restricción me recorta el espacio de soluciones. En presentaciones anteriores yo les había mostrado un poco eso, cómo afecta la búsqueda de la solución óptima. Pero miren que si yo pongo el corte adecuado, yo puedo adicionar una restricción que cruce justo por la parte, que me recorte la parte fraccionaria de esta respuesta y me deje la parte entera. Los cortes de Gomori hacen eso. Yo les invito a que hagan una búsqueda, realmente es bastante sencillo. Y lo que hacen es eso, ir adicionando en cada iteración del problema una nueva restricción que me recorta pedazos del espacio hasta que logra garantizar que la respuesta a la que llega sea una respuesta entera. Entonces, miren que yo puedo adicionar cortes o para buscar respuestas enteras o para adicionar o para recortar zonas en donde hay restricciones no lineales que estoy evaluando por fuera del optimizador en un problema esclavo. Entonces yo resuelvo mi problema lineal, mando a DeepSilent, resuelvo allá, me doy cuenta que tengo un problema de infactibilidad, entonces construye una restricción y la devuelvo. Denme un segundito, por favor, ya regreso, por favor. Salud. Hola, volví, es que estoy por acá usurpando un salón ajeno. Bueno, entonces, como les decía, yo adiciono cortes dependiendo de lo que me interese. Entonces, en este tema de los cortes de Gomori, hay una forma especial de hacerlo, que es la que les invito a que busquen,
y si quieren después podemos entrar a mirarlo en detalle. Como les decía, este no es un curso de optimización de ninguna de las que acabo de mencionar, pero es interesante tener presente cómo funcionan las técnicas. Entonces acá hay una tarita muy cortica y es que averigüen, les voy a pedir un informe que tenga máximo 3 páginas, tienen 8 días de plazo para entregármelo y el contenido del informe debe ser este que les menciono acá. Como les decía, usen la inteligencia artificial para que les haga una rápida búsqueda, pero ustedes traten, por supuesto, con sus propias palabras de explicar cómo funciona esto. Y esta filosofía de agregar cortes me va a ser muy útil para, como ya mencioné, entender a futuro cómo incorporar restricciones no lineales a través de cortes, como lo hace XM cuando hace la operación haciendo esa predicción corrector. Dos, me va a ser muy útil para las técnicas de descomposición, como por ejemplo los cortes de Benders, que es una técnica de descomposición que también me permite partir esto en subproblemas. Y tres, pues les va a dar ustedes ideas para que también creemos nuestros propios cortes cuando querramos incorporar el tema de la resiliencia. Porque recuerden que al final un corte va a ser una restricción que me divide el espacio de soluciones en dos, una zona factible y una infactible. Y lo que yo quiero encontrar es cuáles son las respuestas de mi problema de flujo de potencia o de planeamiento que son factibles para el problema de resiliencia, ¿cierto? Entonces miren que ahí incorporar cortes, pues es de interés, por lo menos tener la filosofía. Entonces por eso esta tarea. Bueno, problemas aplicados. Entonces, yo en su momento estudié mucho este problema de planeamiento integrado de generación utilizando redes de transporte eléctrico y redes de transporte de gas en diferentes ámbitos, tanto en nivel de distribución como en transmisión. Acá el objetivo era más como comprender el fenómeno, o sea, analizarlo, qué tanto estas dos redes se interconectaban entre sí, no tanto si tenía si hoy el mercado o el sector está interesado en tomar esas decisiones de esa forma, no era tanto eso lo que me interesaba, sino más bien explicar físicamente y operativa y a nivel de planeación cuál era la mejor forma de tomar las decisiones para este tipo de redes, para posteriormente, una vez yo ya sé cuál es la mejor forma de hacer algo, pues encontrar la manera de adaptar lo que hay a eso que es la mejor forma. Buscar un esquema de mercado, buscar un incentivo regulatorio, definir una nueva forma de operación, pero para eso yo necesito analizar el problema desde el punto de vista más puro posible. Entonces acá es algo importante porque digamos que esto se vuelve un poco, ¿cómo decirlo? Digamos que la discusión se distorsiona mucho cuando empezamos a analizarlo, por ejemplo, desde los ojos del inversionista. Entonces, si yo hoy esto se lo explicara a gente que esté dentro del negocio de gas, le van a encontrar mil porqués de por qué no se puede hacer. Claro, porque lo están analizando desde la manera como hoy ellos funcionan. Y acá la lógica es otra. Lo que yo quiero es encontrar matemáticamente y físicamente cuál es la mejor forma de operar y diseñar estos sistemas, entendiendo que esa es la forma ideal, como cuando uno diseña transformadores. Usted tiene un trafo ideal, usted parte del trafo ideal. Y si el trafo ideal no existe, entonces, ¿por qué parto del trafo ideal? Pues porque me dice qué es lo mejor que puedo llegar a alcanzar, hacia dónde me quiero mover. Y luego, cuando yo incorporo los detalles reales, me voy acercando a eso que es ideal, ¿cierto? O sea, mejor dicho, para parafrasear una frase que me gusta mucho de Eduardo Galeano, que dice, que habla sobre la utopía. Él dice, si la utopía no existe, entonces ¿para qué sirve la utopía? ¿Cierto? Y la conclusión a la que él llega es que la utopía sirve para caminar. Él dice, la utopía es como el horizonte. Usted da 10 pasos hacia el horizonte y el horizonte se mueve 10 pasos. Usted da 20 pasos hacia el horizonte y el horizonte vuelve y se mueve 20 pasos. Entonces nunca voy a alcanzar el horizonte, nunca voy a alcanzar la utopía. Entonces, ¿para qué me sirve? Pues precisamente para eso, te sirve para caminar, para moverte hacia la mejor posibilidad de avance, ¿cierto? Entonces acá, guardando las proporciones, lo que yo busco es encontrar cuál es la manera idónea de diseñar estos sistemas, incorporando criterios de optimización económica, técnica, de resiliencia y demás, para encontrar el mejor diseño posible y luego definir la estrategia adecuada para hacer que los tomadores de decisiones, pues, se vean de alguna manera atraídos a hacer
las inversiones que el plan óptimo encuentra, ¿cierto? Entonces, ahí es, digamos que para poder llevar esto a una aplicación ya en el sector, de nuevo hay que pasarlo por este filtro ya el análisis humano, de cómo hago para coordinar las decisiones humanas. Pero para yo llegar a ese punto, primero necesito saber cuál es la mejor decisión técnica, ¿cierto? Y para hacer eso, pues me toca un poquito desprenderme de las reglas que hoy definimos como las que tenemos que cumplir para poder encontrar mejores reglas. Entonces, acá lo que voy a hacer es, tengo dos redes, una red de gas y una red eléctrica a nivel de distribución, media tensión en la parte eléctrica y también de presión media para la parte de gas. Tengo usuarios que consumen ambos energéticos, tanto electricidad como gas, y quiero preguntarme si vale la pena colocar generación que consuma gas y que inyecte electricidad, ¿cierto? Más adelante eso se puede volver un problema más elaborado y por supuesto más en contexto de la transición energética. Expandir a través de redes de gas tal vez no sea lo más idóneo para un ejercicio de transición energética que busca descarbonizar, puesto que el gas es una alta composición de metano, que es un gas de efecto invernadero altamente contaminante. Y por ende el metano, pues, no es precisamente un gas idóneo para hacer ejercicios de transición energética. No obstante, hay que incorporarlo entre la toma de decisiones porque lo que queremos es que sea la matemática y la física la que nos guíen hacia las mejores decisiones. Entonces, por eso debe ser incorporado para poder encontrar cuál es la combinación. Entonces, este ejercicio que les voy a mostrar acá está en el ámbito de los sistemas de distribución. Más adelante lo vamos a llevar al de planeación, al de transmisión, perdón, y lo voy a incorporar netamente para ejemplarizar pues, los casos de problemas de optimización lineal entera mixta, con variables continuas y con variables enteras. Las variables continuas van a ser las presiones, los voltajes, los flujos de gas, los flujos de potencia activa y reactiva, mientras que las variables enteras van a ser las líneas y ductos y generadores que voy a colocar. Yo coloco 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Coloco números enteros de estos dispositivos. Entonces, esto se hizo a través de una estrategia maestro-esclavo, en donde el maestro tomaba las decisiones de inversión, definía una topología, el maestro en este caso era un algoritmo genético que definía la topología, y una vez teníamos esa topología fija, entonces se le mandaba a un problema esclavo que lo que hacía era resolver un problema no lineal de flujo de carga y un problema no lineal de flujo de gas. Cuando encontraba esas respuestas, le informaba al maestro si la respuesta era factible, infactible y el costo del despacho, tanto eléctrico como de gas, para la infraestructura que había definido el maestro. Con eso el maestro volvía a tomar otra decisión, encontraba otra topología y volvía a iterar, ¿cierto? Entonces, esto fue publicado en el 2013 en Transaction on Power System. Yo les puedo enviar el artículo para que lo ojeen si lo desean. Eh, pero en general, yo lo que quiero acá es mostrar cómo los problemas cuando tienen variables enteras tienen una dificultad matemática que me va a preocupar mucho y es las combinaciones, porque voy a tener una gran cantidad de combinatorias, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar en todos nuestros problemas de ingeniería eléctrica, tanto para la operación como para la planeación. Es más, en los problemas de energía como tal, porque no solamente electricidad, sino también los temas de gas, de hidrocarburos en general, vamos a tener esas condiciones de que si tomamos decisiones asociadas a inversiones, las combinatorias se van a volver un lío. Entonces, miren esto, solamente para este ejemplito sumamente de juguete, tengo dos nodos eléctricos y una subestación, o sea, tres nodos eléctricos. Tengo una línea que ya existe, que conecta el nodo 1, que es la subestación, con el nodo 2, y hay un nodo eléctrico que se pretende conectar a futuro. No existe, pero va a existir, y la pregunta es por dónde lo conecto, si por este lado o por este lado. Entonces, el cromosoma que se construyó en su momento para ese algoritmo genético, básicamente era un vector en donde cada posición era un elemento de esta red. Entonces, la primera posición era la subestación, que era existente, y lo que el optimizador iba a decidir era si lo repotenciaba a una subestación de mayor capacidad. Y las capacidades
se asumían enteras, entonces tenía la capacidad 1, la 2, la 3, y cada número pues representaba una cantidad de potencia máxima a transferir. Y las dos líneas nuevas, que es esta línea 1,3 y 2,3, acá están, y la línea existente, la 1,2, es la del final, que estaba existente en calibre 1, pero se podía combinar a calibre 2,3. Si ustedes desarrollan esta ecuacióncita, no es de mi interés entrar a deducirla, porque pues simplemente es una ecuación que cuenta las cantidades de combinaciones que pueden aparecer acá, pero que intuitivamente la podemos calcular. Si yo tengo solamente un calibre, un tipo de subestación y dos calibres de conductores, pues yo puedo calcular la cantidad de combinaciones que puedo hacer. Yo les invito a que intenten hacerlo pues a mano, pero pues en general, o por lo menos para este sistemita, voy a tener 16 combinaciones, porque yo puedo tener esta línea en calibre 1 y esta línea en calibre 1, o esta en calibre 1 y la otra en calibre 2, o esta en calibre 2 y la otra en calibre 1. Entonces, todas esas combinaciones para el número de líneas y subestaciones que tengo acá y la cantidad de capacidades, tenía 16 combinaciones. Entonces, lo que yo hice es que armé las 16 combinaciones acá, ¿cierto? Eso es cada fila de esta matriz corresponde a una respuesta distinta y a cada una le corrí un flujo de carga para analizar la respuesta, para encontrar pues las 16 respuestas. ¿Y cuál es el óptimo global? Pues el que tenga de las 16 posibles combinaciones, el que tenga menor función objetivo. Ahí lo puedo encontrar así a búsqueda, digamos que exhaustiva. Pero mire, cuando pongo una red de gas también chiquitica conectada por un generador, este sería el cromosoma de la eléctrica, este es el cromosoma de la red de gas y este es el link que es el generador. Si ustedes recuerdan la parte anterior, inicial de esta clase, donde yo hablaba de esas matrices de restricciones, miren que acá las eléctricas están conectadas, las de gas también, y esta acá, la que yo llamo link, es la que me amarra las variables eléctricas con las variables de gas, ¿cierto? En el ejercicio de planeación, de infraestructura. Y en la de operación, pues bueno, me las va a amarrar es el flujo de gas consumido para inyectar determinada cantidad de potencia. Acá el número de combinaciones para este sistemita absolutamente chiquitico daba 512 combinaciones, o sea, 512 redes distintas en calibres y en conexiones distintas que yo pueda conectar, porque yo podría conectar esta línea y esta no, ¿cierto? Entonces, todas las combinaciones son 512. También las puedo armar de manera exhaustiva, las 512, pues 512 igual son poquitas, y ejecutarlas. Pero cuando yo empezaba a hacer que el sistema cambiara, cada vez le ponía más nodos. Este es un sistema que todavía sigue siendo pequeño, que son 50 nodos eléctricos y 50 nodos de gas, sigue siendo un sistema pequeño, pues el número de combinaciones era tal, acá está como la cantidad de elementos con los que armaría la ecuación para calcular las combinaciones. Mira, el número de combinaciones está en el orden de 10 a la 84. Si yo me demorara 0,8, perdón, si me demoraba 0,2 segundos, no, 0,05 segundos en resolver una topología, en encontrar la respuesta óptima, o sea, en evaluar una topología, para evaluar este sistemita que es chiquitico, de manera exhaustiva, necesitaría 5,8 millones de siglos. Hágame el favor. O sea, no, lo dije mal, perdón. 5,8 por 10 a la 67 millones de siglos. O sea, eh, como, no sé, como 60.000 veces la edad del universo conocido. O sea, absurdo. O sea, imposible. O sea, no tengo cómo. Entonces, como mis problemas en ingeniería, o más bien en decisiones óptimas de infraestructura, van a ser combinatoriales, pues realmente yo no puedo hacer todas las combinaciones. Yo sí puedo encontrar una respuesta factible, claro. La ingeniería tradicional encuentra respuestas factibles a partir de conocimiento experto. Encuentra una respuesta que funciona. Ahora, la pregunta mía no es una respuesta que funcione. La pregunta mía es la mejor respuesta que funciona para la función objetivo que definí. Ahí, si yo quisiera encontrar de manera exhaustiva, pues me puedo gastar la vida entera del universo y no lo voy a lograr. Entonces ahí la matemática me da la mano y eso es algo que me pareció a mí bien bonito, porque miren, por ejemplo, este es el sistemita chiquitico que me daba 512 combinaciones. Entonces lo que yo hice es que las evalué todas exhaustivamente, porque es así, perdón, este no es el de 512, este es este de acá, el 7,
que tenía 8100 combinaciones, no, el 7 perdón, tiene 524.000 combinaciones. El computador se demoró 7 horas en resolverlas todas. Entonces, claro, las resolví todas. Cada puntico de estas rojas fueron las que me dieron topologías infactibles, o sea, dejaban nodos desconectados, dejaban una subestación por allá desconectada, o sea, topologías loquitas. Estas azulitas daban topologías correctas, pero los flujos no convergían, o sea, las variables eléctricas o de gas simplemente estaban erradas. Y estas de acá, verdes, eran topologías correctas y respuestas que convergían y quedaban factibles dentro del espacio de soluciones. Mire que aparecían zonitas. Entonces yo podía encontrar la mejor de todas. Mire que encontraba óptimos alternativos, pero había uno que era el mejor de todos, que era este puntico de acá, muy cercano a los anteriores, pero realmente un poquito mejor. Cuando yo resolví esto con el genético, utilizando diferentes tipos de genéticos, mire que todos encontraron la respuesta óptima global porque buscaron por todo el espacio soluciones. Lo que pasa es que yo acá me di cuenta que encontré la óptima global porque yo la conocía, porque la encontré de manera exhaustiva. Pero en un problema de esos de millones de siglos no tengo ni idea si la encontré o no. Solo sé que encontré una buena respuesta. Pero lo que quiero acá es mostrarles cómo está. Encontró la respuesta y la encontró muy rápida. O sea, la evaluación exhaustiva fue de 7 horas y esto lo encontró en menos de 10 minutos. Entonces, efectivamente esto funciona. Lo que pasa es que tiene la desventaja de que matemáticamente aún no me garantiza la optimalidad global. Entonces, aquí más adelante vamos a empezar a meternos en el mundo de cómo empezar a resolver con técnicas exactas. Por ejemplo, cuando ya en la investigación que yo desarrollé en mi doctorado, lo que hice fue plantear un modelo de optimización que me permitía resolver ese mismo problema, pero ya a nivel de transmisión, que para efectos prácticos son casi las mismas ecuaciones, solamente que ahora tienen otros detalles que deben ser modelados, pues, causados por el nivel de tensión, pero pues eso no es algo muy relevante en este momento. Pero digamos que es casi que el mismo sistema de ecuaciones, pero la idea era tratar de resolverlo con técnicas exactas para garantizar que pues para saber más información sobre la respuesta a la cual encuentro. Información valiosa como por ejemplo las variables duales, o sea, los multiplicadores de Lagrange, que me dan una sensibilidad. Recuerden que acá lo mostramos matemáticamente. La variable dual me dice cuánto cambia mi función objetivo si yo cambiara la decisión que tomé. O sea, me da una sensibilidad económica de qué tanto puedo yo afectar mi respuesta óptima si moviera una de las restricciones que tengo en el punto óptimo en el que me encuentro ubicado. Entonces, esas variables duales me pueden ser de mucho interés para también orientar decisiones pues cuando tengo diferentes tomadores de decisión. Una, un detalle que puede ser importante cuando ustedes hagan la tarea de buscar los artículos en el estado del arte es que en inglés la palabra que se utiliza para tomadores de decisiones es stakeholders, ¿cierto? Los stakeholders son como las partes interesadas en las decisiones. Y cuando yo estoy en ambiente de mercados, puedo tener varios stakeholders, algunos gubernamentales, como el planeador centralizado o el operador centralizado, y otros de mercado, pues como la demanda, los diferentes consumidores o los diferentes generadores o pues, interesados en el mercado eléctrico, ¿cierto? Entonces, stakeholders, esa es una palabra clave que pueden utilizar también para búsqueda en la optimización, en la literatura especializada. Bueno, ahora en la media hora que me queda, quiero que abordemos la optimización estocástica. Este va a ser nuestro caballito de batalla, así que hoy lo voy a introducir. Voy a tratar de dar completo el tema, pero la próxima clase lo voy a volver a retomar porque me interesa que quede muy claro. Pero hoy lo voy a introducir, voy a tratar de darlo completo para que ustedes puedan, con el material de clase, pues estudiarlo, inclusive buscar literatura. Les voy a mandar unos libros de la Universidad de Comillas que me parecen muy buenos para este tema de optimización estocástica, porque como les digo, para incorporar el tema de la resiliencia, pues la optimización de estocástica realmente es nuestro caballito de batalla, entonces es muy importante que comprendamos esto. Entonces, ¿en qué consiste esto? En tomar decisiones para sistemas que tienen comportamientos determinísticos porque están dados por la física, o sea, el flujo de carga es determinístico. Si yo conozco las variables
algunas variables del problema, como por ejemplo la demanda. Si yo conozco la demanda y conozco los costos de generación y conozco los parámetros del sistema, la respuesta óptima es única, ¿cierto? Claro que encontrarla es un problema, pero existe. Pero si yo tengo incertidumbre, si yo tengo dudas, si la demanda es una u otra, entonces ahí ya mi respuesta también va a tener dudas, porque entonces una es la respuesta para una demanda pequeña y otra es una respuesta para una demanda grande. Entonces esa incertidumbre me pone a mí en aprietos. Entonces, para ejemplarizarlo, recuerden el 2020, yo les voy a contar mi vida en el 2020, o sea, cuando era diciembre del 2019, yo me estaba despidiendo de todos mis amigos y familiares porque me iba a vivir a Bogotá a hacer un postdoctorado en la Universidad de los Andes. Pues todo el 2020 me la pasé encerrado en la sala de mi casa, solo hablando con una mata, porque la pandemia me encerró, ¿cierto? Y hice el postdoctorado, pero me tocó hacer una parte virtual desde mi casa. Pues cambia todo. Entonces, eso es a lo que nos vamos a enfrentar cuando nos metamos en el tema de la incertidumbre, de la resiliencia, y es cómo tomo decisiones que se comporten bien incluso ante eventos de muy alto impacto pero muy baja probabilidad, como una pandemia, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor decisión que yo debería tomar que se comporta de manera robusta? Esa es otra palabra que vamos a empezar a incorporar dentro de nuestro lenguaje, que se comporta de manera robusta ante esos eventos, que es distinto al caso de la confiabilidad, porque en la confiabilidad yo tengo eventos que tienen una probabilidad de ocurrencia baja, pero no muy baja, sino que baja como una falla, como sí, un cortocircuito, que se caiga una torre eléctrica, que me vuelen un ducto. Eso ocurre, pero ocurre poco, pero ocurre mucho más que una pandemia o que un tsunami o que un terremoto, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, pues nos toca saberlas matizar cuando estoy hablando de resiliencia y cuando estoy hablando de confiabilidad. Eso para que cuando hagan la búsqueda en el estado del arte también lo tengan en cuenta, porque igual los temas de confiabilidad también nos interesan hasta cierto punto. Entonces no estaría mal también si miran alguno de esos temas. Y otra cosa es cuando yo digo, no, yo realmente no estoy interesado ni en la resiliencia ni en la confiabilidad, sino netamente en tomar la mejor decisión para un escenario fijo. Cuando yo digo eso es porque tengo bola de cristal y estoy apostándole a que lo que va a ocurrir es eso y nada más que eso. Si ocurre otra cosa distinta, entonces voy a tener algo que voy a llamar arrepentimiento. Y eso, la palabra arrepentimiento, la palabra robusto, la palabra decisiones aquí y ahora, o las palabras o las decisiones espero a que ocurra lo que vaya a ocurrir, o sea, que ocurra el evento y decido cuando ocurra, ¿cierto? O sea, como la frase de cada día trae su afán, espero y veo, ¿cierto? Cuando yo espero y dependiendo de lo que ocurra, decido. Esas palabras las vamos a volver ecuaciones matemáticas porque eso lo tenemos que incorporar dentro de las optimizaciones estocásticas. Entonces, voy a darles un ejemplo muy sencillo, un ejemplo de que yo me enfrento todos los días por ser un habitante muy feliz de la ciudad de Pereira, que es una maravillosa ciudad en la que yo sé todos los días, sagrado, que va a llover. Estoy 100% seguro que va a llover todos los días y eso es maravilloso, porque la agüita es bendita. Lo que no sé es cuándo, ni a qué hora, ni qué tan fuerte. Yo sé que va a llover, pero no sé ni a la hora a la que va a llover, ni, de hecho en este momento está lloviendo, ¿cierto? No tengo ni idea de a qué horas va a llover ni en qué intensidad, solo sé que va a llover. Y mi pregunta por la mañana es si llevo o no llevo el paraguas. Personalmente yo odio cargar el paraguas porque me parece una cosa que estorba mucho y me causa fastidio cargarlo. Pero cuando yo estoy por la mañana en mi casa, me pregunto, ¿será que yo sé que a las 3 de la tarde tengo que ir desde eléctrica hasta el H? Porque recibo una clase acá en el bloque H. Todavía tengo tiempo, ¿cierto? O sea, ah, bueno. ¿Me paso acá? Vale. Qué pena, déjenme un Ese es un segundo. factor de incertidumbre. Ese es un ¿Tengo el factor. salón Sí, o no tengo? esa es ¿Hasta qué horas otra. me prestan el salón? Esa es otra. Qué pena con ustedes ahí. Lo peor es que todos los grupos, pues a menos que ustedes me digan que es demasiado el daño que les haga. ¿Está ahí? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una clase los lunes a las
6:30 en el H. Entonces tengo que caminar de Eléctrica hasta el H. Y no sé si va a llover. Entonces mi pregunta es, ¿será que llevo el paraguas o no lo llevo? Mire que la decisión de llevar el paraguas es una decisión que tomo a las 6 de la mañana antes de salir de mi casa. Porque además los lunes tengo pico y placa. Entonces yo tengo que salir antes de las 6 de la mañana o si no me coge el coco. Entonces, a las 6 de la mañana tengo que tomar la decisión si llevo o no llevo el paraguas. Y no sé si mi futuro va a ser de que llueva o de que no llueva. Entonces, la mejor decisión, ojo, yo voy a empezar a tomar decisiones dependiendo de lo que asuma que va a ocurrir. Si lo que yo asumo, si mi bola de cristal dice va a llover, entonces la mejor decisión es llevar el paraguas. Si mi bola de cristal dice no va a llover, la mejor decisión pues es no llevarlo porque me ahorro la cargada. Pero como no tengo bola de cristal, entonces yo aquí y ahora a las 6 de la mañana en mi casa tengo que tomar una decisión. ¿Lo llevo o no lo llevo? Entonces, hay un instante de tiempo en el que tomo esa decisión y una vez la tome ya no la puedo cambiar, ¿cierto? Porque no me puedo devolver hacia el pasado. Mientras que en el futuro, dependiendo de lo que ocurra y de la decisión que yo haya tomado en el aquí y ahora, o sea, a las 6 de la mañana, pues ya podré tomar decisiones de tipo espero y veo. Me explico. Si yo decidí llevar el paraguas, entonces cuando espera a las 3 de la tarde, pues yo veo si llueve o no llueve. Si llueve, lo uso. Y si no llueve, no lo uso. Entonces, mire que la decisión de usar es una decisión espero y veo porque depende de que ocurra, pero está sujeta a la decisión aquí y ahora de que yo haya llevado el paraguas. Entonces, vamos a calcular costos. Entonces, esto es difícil de cuantificar, pero pues me atreví a darle unos números dependiendo de mi propia preferencia. Ustedes ya le darán los suyos. Y claro, miren que acá de nuevo, eso es lo lindo de la optimización, que la respuesta depende del contexto en el que usted esté. Puede que para usted los números de costo sean distintos. Entonces, para mí, yo voy a cuantificar estos costos y resulta que tengo un costo negativo y es que llevar el paraguas para mí es fastidioso porque estorba, es como el equivalente a que tiene un peso, pero es ventajoso pues porque efectivamente me permite pues no mojarme. Entonces, si yo tomo la decisión aquí y ahora de llevar el paraguas, entonces, si llueve, pues claro, pagué el costo de cargarlo, pero tuve el beneficio de que no me mojé. Ahora, si yo lo llevo y no llueve, entonces pues pagué el costo de llevarlo y pues no tuve ningún beneficio porque pues no lo tuve que usar porque simplemente no lo necesitaba. Bueno, ahora, si no lo llevo, entonces, claro, voy feliz porque no hay peso, pero me mojo si llueve. Y si no llueve, pues voy feliz y súper feliz porque además no me mojo, ¿cierto? Pues no lo llevé y no me mojé, es perfecto. Claro, la decisión de no llevarlo es la mejor para cuando hay sol y la de sí llevarlo es la mejor para cuando hay lluvia, ¿cierto? Entonces, mire que cada escenario tiene una respuesta distinta. Ahora, ¿cuál es la mejor decisión bajo incertidumbre? Cuando yo no estoy seguro si va a llover o no. Entonces vamos a calcularlo. Vamos a calcular el arrepentimiento y el arrepentimiento ya lo va a empezar a definir. Lo va a definir como la diferencia entre el costo de la decisión tomada, o sea, lo que yo decida bajo incertidumbre, y el costo de la mejor decisión para el escenario con información perfecta. O sea, si yo tuviera bola de cristal, yo sé cuál es la mejor decisión para ese escenario, pero yo tomo una decisión distinta. ¿Cuál es el arrepentimiento? Pues la diferencia entre lo que decidí y la mejor decisión posible, ¿cierto? O sea, yo creo que ustedes lo pueden visualizar en muchas condiciones de su vida personal. Usted toma una decisión en su vida bajo incertidumbre, listo, asumiendo el futuro. Cuando ocurre el futuro, usted ya sabe cómo le fue con la decisión que tomó y como ya sabe cuál fue el escenario que se presentó, podría calcular cuál hubiera sido la mejor decisión posible y en función de eso calcular su arrepentimiento. Algunas veces lo podrá hacer numéricamente, otras veces solamente su corazón le da la sensación de qué tan arrepentida o arrepentido está de haber tomado esa decisión. Eso es lo que vamos a tratar de poner acá numéricamente. Entonces, yo le voy a dar valores a esto. Yo voy a asumir que cargar el paraguas vale 100 unidades monetarias para mí. O sea, si usted me paga 100 pesos, yo cargo el paraguas. Si no me paga 100 pesos, yo no cargo el paraguas. Entonces, claro, cobro 0 si no lo llevo y cobro 100 si lo llevo. Ahora, abrirlo, como igual tiene un gasto energético, va a valer un peso, muy poquito,
y no abrirlo, pues vale 0. Pero mojarme, para mí vale 220 pesos. O sea, para mí es costoso mojarme. Entonces yo le doy números a esto, a lo que significa cargar el paraguas, abrirlo o mojarme. Claro, no mojarme, pues no me vale nada, porque estoy feliz seco, ¿cierto? A mí me gusta estar seco. Entonces, la mejor decisión para el escenario de lluvia, como la mejor decisión para el escenario de lluvia es llevar el paraguas, entonces mire que esta decisión tiene un costo y es 100 de cargarlo más 1 de abrirlo, 101. Eso es lo que vale la mejor decisión para el escenario de lluvia, nada que hacer. Y la mejor decisión para el escenario de no lluvia, que es no llevar el paraguas, pues vale 0 porque pues no lo cargo ni lo abro. Entonces vale 0. Ese es el costo de la mejor decisión para cada escenario, con bola de cristal, determinístico. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a evaluar estas dos decisiones bajo incertidumbre. Entonces, pongamos la decisión de llevar el paraguas. Si llevo el paraguas y llueve, eso me vale 101. ¿Cuánto es el arrepentimiento? Pues lo que tomé, la decisión que tomé, que fue llevarlo, y lo que ocurrió fue que llovió, o sea que eso me valió 101, y como la mejor decisión para ese escenario era justamente llevarlo, el costo era 101 y mi arrepentimiento pues es 0. Bien, ahora, si llevo el paraguas y no llueve, eso me vale 100. Eso me vale 100 porque pagué 100 por llevarlo y 0 porque no lo abrí. O sea que la decisión bajo el escenario de no lluvia me valió 100. Pero ¿cuál era la mejor decisión para el escenario de no lluvia? No llevarlo, que valía 0. O sea que mi arrepentimiento es 100 menos 0, da 100. Vale. Ahora, para la decisión de no llevarlo, si no lo llevo y llueve, entonces pago 0 porque no lo llevé, pago 0 porque no lo abrí, pero pago 220 porque me mojé. Entonces aquí mi arrepentimiento sería 220, que fue lo que valió la decisión de no llevarlo bajo el escenario de que llovió, menos la mejor decisión para ese escenario de lluvia, que era haberlo llevado, que valía 101. O sea que mi arrepentimiento acá es de 119. Y la decisión de no llevarlo para el escenario de sol pues vale 0 porque no lo llevo y tampoco lo abro, y la mejor decisión efectivamente era no llevarlo, o sea que el arrepentimiento es 0 menos 0, 0. Mire que acá tengo 4 valores de arrepentimiento, porque son las combinaciones entre la cantidad de escenarios que tengo y la cantidad de decisiones que puedo tomar. Puedo tomar 2 decisiones para 2 escenarios, pues tengo 4 combinaciones. Entonces, y mira que la decisión que tiene el menor peor arrepentimiento. Mira, estas son las decisiones perdón, estos son los arrepentimientos de la decisión 1. ¿Cuál es el peor arrepentimiento aquí? El de abajo, 100, que es llevar el paraguas y que el azar haga que no llueve. Pues claro, eso me hace arrepentirme. En la anterior no me arrepentía. Ahora, en esta otra decisión, que es la de no llevar el paraguas, el peor arrepentimiento está en la lluvia y es de 119. Entonces, el peor arrepentimiento de llevar el paraguas valió 100 y el peor arrepentimiento de no llevarlo valió 119. ¿Cuál es la decisión que tiene el menor, peor arrepentimiento? Pues llevar el paraguas, ¿cierto? Entonces, mi decisión robusta ante el escenario futuro de lluvia y para los valores con los que yo cuantifico llevar el paraguas, abrirlo y mojarme, es llevar el paraguas. Por eso yo siempre cargo paraguas, aunque odio cargar el paraguas, porque es la decisión de mínimo arrepentimiento en Pereira, en donde llueve, ¿cierto? Entonces, esto ya, bueno, ya tengo 15 minutos, entonces voy a introducir este ejemplo para que ustedes lo incorporen, un ejemplo también de académico, pero un poco más realista. Bueno, que el de paraguas es súper real, de hecho yo lo aplico todos los días, pero un poco más de mayor tamaño, y es, supongamos que yo soy una empresa que quiere comprar energía. Yo sé cuál es un valor, tengo que comprar una cantidad de energía que cubra mi demanda, pero tengo un problema, la demanda futura, por supuesto. O sea, yo quiero saber si firmo un contrato de compra de energía a largo plazo, ¿cierto? En donde yo ya estoy comprometiéndome contractualmente con otra empresa a comprar una cantidad de energía por medio de un contrato. Esos contratos, por ejemplo, digamos que estos contratos tienen diferentes modalidades, pero una muy común es que yo me comprometo con comprar una cantidad fija de energía.
Si no la consumo, pues no pasa nada. Pues yo ya la pagué, pues yo veré si la consumo o no. Pero si la consumo, pues me la entregan al precio que definí. Entonces hay diferentes tipos de contrato. Vamos a suponer que este es un contrato del tipo en el que usted paga y tiene derecho a consumir hasta un tope máximo. ¿Cómo está? Bien, bien. Yo termino en 10 minutos, porque yo sé que la clase empieza, y usted plan también. Entonces, empezamos en 15 o está más antes, sí. Le dicho para yo terminar a favor. Listo, entonces, en 5 minutos, en 10 minutos termino. ¿Ves? Yo tengo un escenario en el que tengo, perdón, un problema en donde tengo que comprar una energía para, para abastecer mi demanda futura y pues voy a tomar la decisión entre firmar un contrato que me comprometa a pagar una cantidad de energía así no la consuma o comprar la energía en bolsa. Pero como ustedes bien saben, la energía en bolsa fluctúa hora a hora. El precio de bolsa acá en Colombia cambia hora a hora y puede ser muy volátil. O sea, yo puedo tener precios en bolsa de 120 pesos el kilovatio hora hasta 1.800 pesos el kilovatio hora. O sea, eso puede oscilar bastante dependiendo de las condiciones del despacho y lo vamos a ver en un par de clases en el futuro cuando veamos la parte operativa del sistema eléctrico, ¿cierto? Entonces, acá mi problema me dice que yo tengo una incertidumbre en cuanto a dos variables. Al precio de bolsa, no sé cuál va a ser el valor de precio de bolsa, y al valor de la demanda. Y pásemela fácil, pues claro, yo tengo un estimado, a mí siempre me van a hacer proyecciones y me dicen escenarios de precio y de demanda, en fin. Señor. Ah, listo, sí, sí, ¿qué hora es? 5 minutos. Listo, sí, 5 minutos. Entonces, sí. Entonces resulta que ante esas condiciones, mi pregunta va a ser, ¿cuál debería ser el valor de firma del contrato? Porque mire que el contrato es una variable aquí y ahora. Yo firmé el contrato para dentro de 2 años, o sea, para comprar energía por 2 años, y acá esto está simplificado, o sea, yo voy a asumir que el consumo de energía de potencia horaria es el mismo durante los 2 años, que el precio de bolsa se mantiene dentro de estos tres escenarios, para hacerlo facilito, porque un problema realista, pues, por supuesto, es mucho más grande, pero va a ser la misma lógica, solamente que con un tamaño más grande. Por ahora vamos a mantenernos dentro del casito chiquitico para que lo podamos visualizar fácilmente, ¿sí? Entonces, tengo solo estos tres escenarios de combinación de demanda y precio y cada uno con una probabilidad de ocurrencia. Obviamente, un caso realista de esto tiene más escenarios, pero insisto, lo vamos a llevar a un caso sencillito solamente para efectos académicos. Y la pregunta es, por cuánto firmo el contrato o si no firmo contrato y me expongo 100% a bolsa o por cuánto, sabiendo que el contrato bilateral, el precio es este? Una empresa me ofreció venderme esta energía al megavatio y me dice que máximo me vende sus 90. Entonces, la próxima clase, ustedes lo van a revisar, pero yo lo voy a explicar. Vamos a mirar las restricciones del problema, que son estas que tengo acá, un balance para cada escenario, un precio máximo de contrato. Los precios de bolsa, por supuesto, los voy a asumir positivos siempre, aunque podrían ser negativos, pero para este caso los voy a asumir como positivos. Y perdón, eso no es un precio, esto es la potencia. P es de potencia en este caso, perdón, P de potencia. Entonces, la potencia que compro en contrato más la de bolsa tiene que suplir la demanda, el contrato tiene que ser menor a lo máximo que me venden y los potencias pues que compro en bolsa voy a asumir la negativa porque no le voy a vender energía al sistema, sino que al contrario lo que voy a hacer es comprarla. Y vamos a armar las ecuaciones de la función de objetivos, si quiero minimizar el máximo costo o quiero minimizar el máximo arrepentimiento o simplemente si quiero minimizar el valor esperado. Entonces la idea es que ustedes miren estas ecuaciones, las analicen y la próxima clase con detalle las vamos a estudiar. Listo. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Debo cortar ya porque empiezo mi otra clase. Entonces, pues debo parar acá. Pero si les parece, por el WhatsApp podemos responder dudas. Si tienen alguna pregunta, mándenme un audio, me la escribe y yo con gusto cuando salga de clase la respondo. O la próxima clase, pues ya tenemos más tiempo y más calma para que conversemos el jueves. ¿Listo? Nos envías Muchísimas entonces esta gracias. presentación. Adiós. Yo les mando la actualización de la Ok. presentación ahorita en la nochecita. Listo. Gracias, Gracias. Carlos. Feliz Chao. noche. Que estén Gracias, bien. Carlos. Chao a todos. Chao, chao. Chao, que descanse.